Buenas gente de YouTube, soy Matires en este nuevo gameplay del juego llamado Crisis Core. Antes de nombrar el capítulo anterior que hicimos, doy un aplauso y saludo a mi compañera e hija Alastair. Saluda. ¡Hola! Ya, en el capítulo anterior nos quedamos que comenzamos con una batalla sumamente larga con una invocación que ya no me acuerdo del nombre, era un dragón, sí. Y ahora tenemos que ir al ascensor para ver a Sephiroth y me parece que era despacho del director de soldados, no sé bien. Vamos a ver. Congratulations. As of this moment, you're promoted to soldier first class. No sé si es igual. Understandable. Too much happened too fast. Zack, I'm afraid I need your assistance again. Are you pushing another assignment on me? My apologies. Whatever. Ok, o sea, ya somos primera clase, pero no estamos felices y parece que por alguna razón tenemos resentimientos hacia Lazar y también hacia Sephiroth. Vamos a saber el por qué, no sé cuándo. Vamos. Te pondré al corriente de todos los detalles, pero antes de eso, ve a la sala de reuniones y ponte el uniforme de los primera clase. O sea, tenemos que cambiarnos de ropa ahora. Creía que tendría que censurar. Quería verlo. Ahora puedes equipar hasta 6 materias. ¿Qué son las materias? El mismo. Ahora que has ascendido a primera clase, estás autorizado a usar la síntesis de materia. Ahí va. ¿Y cómo funciona eso? Yo igual quiero aprender para qué funciona. Mira en el menú principal. Ahora podrás seleccionar la opción síntesis. Prueba a combinar estas dos materias. Eso te dará una idea de cómo funciona. Has recibido las materias hielo y piro. Si tienes alguna pregunta, dímelo. Ya puedo usar la síntesis. Vamos a probar a ver para qué sirve la síntesis de materia, que yo igual quiero probarla. A ver, piro y hielo. Sintetizar. ¡Ah, electro! Se pueden hacer diferentes magias. Ya veo. Pero como ya tengo electro, no quiero hacer ninguna cagada. Dejémosla así. Yo sí me lo sé. Te lo diré por eso no cosas normales. Háblame sobre la síntesis de materia. Solo se puede usar materia en la síntesis. La síntesis, bueno, nos está hablando que son dos materias usadas que influencian el resultado. Si combina dos materias del mismo tipo, el resultado de la síntesis puede ser una materia con mejores características y habilidad. Vamos a hacer la electro y electro. Por otro lado, la síntesis de dos tipos diferentes de materia da como resultado un tercer tipo. Cuanta mayor sea el nivel de las síntesis usadas en A, mayores serán las probabilidades de obtener materia mucho más poderosa. Es decir,
por ejemplo, tenemos electro nivel 1 más electro nivel 1, magia más 1, nos da igual a nivel 1 de electro, pero magia más 2, que eso nos favorece. No sé en qué realmente, pero nos va a favorecer. Equipo. Antes nos habían dicho que ahora podemos usar 6. Así que ahora ponemos el electro y podemos el tajo certero. Probémoslo solamente. Aquí, como ven, tenemos otros implementos. Vamos a ver para qué sirven. Aretes, sabemos que es... A ver, medallón estrellado, solamente sube el intelecto y nada más. Dejémoslo así, tal cual. Tenemos un mensaje. Memorándum RRHH. Notificación oficial relativa al cambio de estado de los siguientes miembros de la compañía. Angel Hewley, soldado de primera clase, muerto en cumplimiento del deber. Genesis Rhapsodos, soldado de primera clase, muerto en cumplimiento del deber. ¿Qué? O sea, están muertos. No, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Por qué? Porque YOLO. Sí. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Me parece que acá. Y no me equivoqué de nuevo. Ya, ahora que tenemos la síntesis, creo que va a ser mucho más fácil hacer todo lo demás. Porque, por ejemplo, hago aquí, síntesis. Como estos dos no lo ocupo, voy a ver caso es posible hacer esto. Si no, pues a saber. Solamente tenemos vitalidad, nada más. Jodimos una. Oye, ¿seguro que tienes claro todo sobre la síntesis de materia? Sí, todo clarísimo. La síntesis de materia es una ciencia en desarrollo. Aún desconocemos todas las respuestas sobre qué combinaciones producen cada tipo de materia. Sería de gran ayuda que experimentases todo cuanto pudieses, y si consigues alguna materia interesante, infórmanos. Buena suerte. O sea, ¿entendiste algo? Sí. ¿Has acabado ya de cambiarte? Sí, y me acaban de dar un curso acelerado sobre síntesis de materia. Entonces vuelve a mi despacho. Te daré los detalles de tu próximo servicio. Y aquí viene el perro al rescate. Ya dice a la orden. Alastair, tenemos otro mensaje, pero ese la vamos... ¡A la mierda! Tenemos varios mensajes que ese lo... Eso no lo vamos a leer, lo vas a leer tú. ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú. No quiero. Reglas para la síntesis. Si combinas dos materias del mismo tipo, el resultado de la síntesis suele ser la materia con mejores características de habilidad. Por todo lado, la síntesis de dos tipos diferentes de materia da como resultado un tercer tipo. Cuanto mayor sea el nivel de las materias usadas en una síntesis, mayores serán las posibilidades de obtener materias mucho más poderosas. En cambio, eso difiere en las materias que antes vimos de vitalidad y en
que si no me equivoco, era defensa. Cosas necesarias para la síntesis. No quiero. Oye, lee. Para la síntesis también se necesita... ¿O qué pesa? Un rico. ¿Qué carajo? La cantidad necesaria para depender de la fuerza de la materia resultante. Si no tienes suficiente para posible la imposible la síntesis. También se puede combinar objetos con materias para realizar síntesis, pero esas habilidades aún no están a tu alcance. Ok, un repaso rápido. Nos están diciendo de la síntesis, que es combinar una magia o habilidad con otra, pero también nos están diciendo que a futuro puede... Hay otro mensaje, pero este no la vamos a leer. Como digo, y que nos pueden servir de mucha ayuda y que más a futuro podemos combinar objetos con habilidades. The company has decided to eliminate Genesis and his cohorts. This includes Angeal as well. You want me to do it? No, the Shinra. Aquí aparece What about la me? mayoría de personajes que no aparecen en este juego. Well, of course. That's why I'm going Yo to. quiero que subas Albert Children. Albert Children. Pero si el de Vincent es el otro... No. Sí. Cerberus no sé cuánto. An intruder. Un intruso. ¿Dónde? Muy cerca. Entrance. Ok. Ahora estamos a lo bueno. Vamos a guardar. ¿Por qué? Porque algo me dice que vamos a morir. O vamos a tener que intentarlo por segunda o tercera vez. A la entrada, ahora mismo. ¿Qué diablos? Se ha parado. Dagger of Cerberus. ¿Ves? No era... Pero también aparece un Albert Children. ¿Qué debería hacer? Bajar y echar un vistazo. Sí. Veamos qué secuela. Un agente de soldado. Menos mal. Tienes que hacer algo con esos chismes. Rápido. Chisme. ¡Hala! ¿Qué son esos? Ah, ¿qué se supone que son? Ni idea. No dijeron. Solamente me dijeron mátalos porque es tu trabajo. Ah, sí. Gracias, me has salvado. Te aplaudo. ¿Qué eran esas máquinas? Nunca las habías visto. Eran robots anti-intrusos del edificio Shinra. ¿Intrusos? ¿Y por qué estaban atacando a un empleado de Shinra? Se volvieron locos de repente. Hay más en otras zonas del edificio. ¿Podrías deshacerte de ellos? Ah, sí, claro. Algo me dice que este tiene algo que ver. El director me ha ordenado que vaya a la entrada, pero... Soy bien sexy. Sí, a la entrada sin perder tiempo. No. Hagamos lo que nuestro corazón nos guía. Nuestro Kokoro. Y pues aquí no hay nada. No hay nada aquí. ¿Y esto? ¿Estás bien? Detrás de ti. Puede ser los de Mega Man.
tienes razón, parecen los de Mega Man los... Solo falta que sean amarillos. Gracias por salvarme. Esos robots te han dado una buena paliza, ¿eh? Soy patético, ¿verdad? Un agente de soldado vapuleado por esos chismes. Un mal día tiene cualquiera, hombre, hasta los mejores agentes de soldados. Ya, pues a mí el día me está yendo de perlas. La verdad es que el combate no se me da bien. No, tiene un día de perros él. Vamos, ponte las pilas, perteneces a soldado. Tienes razón, lo siento. Bueno, será mejor que me vaya. No es mucho, pero quiero que aceptes esto. Nos dio un éter, buena. Y ahora, ¿por dónde nos vamos? Por aquí. A la entrada sin perder tiempo. ¡Hala! ¿Y estos robots? ¿Por qué están atacando el arma de Shiva y el edificio de la compañía? Apuesto a... ¡Hombre! A que todo esto es cosa de Genesis. ¡Hombre! Y ese parece un clon de Genesis. Bueno. Le estamos pegando duro nomás. Rápido y duro. Sin cuartel. Después de este... ¿Cuánto dura este juego? Está largo, ¿eh? Ni idea. Pero harto. Después de este vas a grabar Dire of the Verse. Sí, pero después de que termine la saga. Terminemos la saga. Por todos lados. Maldita sea, están por todos lados. Eso lo tenías que decir tú, pero yo lo. Yo lo dije, pero tú estás hablando. Es que si no hablo, nadie habla, pues. ¿Qué? Pues que nadie habla. 6, 4, 2. Nada. Que me doy cuenta que Dire of the Verse es más triste que saber que otra cosa. Voy a llorar. Ok, después decimos la sorpresa, ¿ok? Entonces, Corte enlazado del 1. esa sombra que no conoces. A ver. ¿Quién es el pelirrojo gay? ¿Pelirrojo gay? Yo le digo gay. Pelirrojo de Final Fantasy. Ni idea. Angel es el otro tipo, el que supuestamente murió. Sephiroth es el escucho papote. Y el otro será Genesis, pues. Vas a conocer a Cloud. ¿Ah? Pero no spoilees. No, esta niña. Sí, claro, la sombra. Esa sombra es. 7, 4, 6. Olvídate que te he dicho que no es otra sombra. Sí, lo dijiste. Me acuerdo. No lo dije. Dijiste de la sombra. ¿Cuántos enemigos hay? A saber. Apúrate, termina la pelea. Corta la pelea. Estoy intentando. Es que no eres nada bueno en esto. Entonces yo te ganaría. ¿Cómo que nada bueno?
Si peleo como puedo, niña. No, si es de que Haru pelea. Mejor cortarla. Si no, Sí, la voy a no cortar. arriba. Pero aquí, porque subimos de nivel a nivel 10 para que todos sepan que subimos de nivel y no que trucho y que probé otro. Estoy con... ¡Hala! No, me voy. No, no, no. Me voy. Toma. Tú puedes. No. No se puede. Apúrate. No se está pudiendo. Apúrate. Mata. La cosa es que tenemos que acabar... Ya. En serio, este va a ser más complicado y más largo que Bahamut. Habéis hecho un buen trabajo. ¿Dónde está Angel? Era hasta ahí, no era nada interesante en realidad. Oh, está corte en nivel 4. Y te decís que lento es. Mati. ¿Qué? ¿Cómo que qué lento soy? Voy a mi ritmo. Si voy a editar. Hay 3 más, ¿en serio, Relly? Sí, really. No, en serio. No, literalmente voy a tener que subirme en el nivel y la experiencia. Las estadísticas que diga, porque así me van a matar a la segunda horda que tenga. No era nadie. Nos hubiera servido cualquiera, no sé por qué se eligió tanto. Ya, última máquina, esperemos. Última máquina. Oh. Entonces. Espera. Los intrusos son copias de Genesis. Olander tiene que estar detrás de esto. ¿Quién es ese? Un científico de Shinra que se esfumó tras robar la tecnología para fabricar copias. ¿Insinuas que ese por ahí Genesis están juntos en esto? Quizás. ¿Y qué es lo que pretenden? Olander no consiguió ponerse al frente del departamento científico tal y como deseaba. Desde entonces se la tiene curada a Shinra. Es probable que solo busque venganza. Menuda estupidez. ¿Tratas de decirme que Genesis apoya la cosa de ese pirado? Preferiría pensar que no, pero... Pues no lo pienses. Está bien, seguiré tu consejo. Hay que moverse, Zack. También han visto copias de Genesis en el sector 8. ¡En marcha! Chan. Dale. ¿Qué hago? Será mejor que nos separemos. Entendí. Pero nos vamos a separar después de Sephiroth porque ya se acabó el video. El capítulo de hoy, muchas gracias por ver. Denle like si les gustó. Si no les gustó, está también el dislike. Oh, hombre. No es como dislike. Esto no sé, caso ha sido demasiado largo, ¿no? Como saben ya, a mediados del video, a ver, tenemos varios proyectos, aparte del Dragon Ball Xenoverse que estoy subiendo,
el juego de Pokémon Mundo Misterioso, últimamente Misao, y ahora Crisis Core, después de que termine una de esas sagas. Supuestamente quiero terminar antes Crisis Core. Vamos a tener en el canal las siguientes series: Final Fantasy VII Advent Children y Final Fantasy, la historia de Vincent, que es Tyr Cerberus. Esa vamos a jugar. Esas dos series ya están colocadas prácticamente. Y te spoiler. No me hagas spoilers. Solamente ya, como digo, están colocadas ahí. Están para grabarlas, para que ustedes las vean, porque nos va a encantar, básicamente, tal cual como nos está gustando jugar Crisis Core. Y eso ha sido todo, señores. Que tengan unos muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Despídete, Alastair. Adiós. Chao, chao. ゆらゆらと